El pasado 20 de octubre se viajó más de 8 horas para llegar al poblado de Tachanchín, San Luis Potosí, donde pudimos degustar de una deliciosa comida muy mexicana. En ella encontrábamos cerdo en chile verde, pollo en chile rojo, nopales a la mexicana, frijoles, arroz, verduras y una deliciosa agua de maracuyá. Después nos dirigimos a Tamazopo, donde nos transportaron en camionetas. Al llegar nos bajamos y tuvimos que caminar mucho hasta llegar a la cascada de Tamul, donde es la más grande que se encuentra en San Luis Potosí, con una altura de 105 metros. Después viajamos a Ciudad Valles, donde nos dirigimos a un hogar donde se prepara el famoso zacahuil, que quiere decir tamal gigante. Este está hecho a base de masa quebrada con manteca de cerdo, chile de árbol, chile guajillo, ajo, piezas de pollo o cerdo. Todo esto se mete en un costal muy bien amarrado y se envuelve con hojas de plátano o papatla. Se sujeta con un alambre y se mete al horno de 8 a 12 horas. Se tapa el horno con barro blanco y se saca hasta el siguiente día. Este platillo se utiliza para 15 años, bodas, bautizos o cualquier tipo de fiesta. El segundo día fue lo que desayunamos y se acompañó con Coca-Cola, café y chiles de vinagre. A mi parecer este platillo tal vez no es muy de mi agrado porque no estoy acostumbrada, pero no es desagradable al paladar. Después nos transportamos a las postas de Edward Gibbs, ubicado en el municipio de Xilitla. Este es un castillo de estilo surrealista donde lo pudimos recorrer y observar, y nos explicaron las diferentes formas de las columnas, paredes, etc. Al finalizar el recorrido pudimos disfrutar de las pozas. El tercer día se realizó una visita al Museo del Paste, donde nos explicaron que tiene orígenes ingleses, que antes la trenza que tenía a un costado era para agarrarla y quitarla al final, ya que era lo que los mineros comían. Los tradicionales son de papa con carne y chorizo con frijoles, pero actualmente existen diferentes sabores, tanto dulces como salados. También pudimos observar algunos de los utensilios que se usaban antes, como cocinas, planchas, hornos, ya que todo esto es muy diferente. Tuvimos un taller donde nosotros mismos podíamos elaborar nuestro propio pastel. Los ingredientes es una harina preparada que se mezclará con agua hasta que tenga una consistencia elástica. Después se porciona en bolas del mismo tamaño y se estira hasta tener un círculo con el grosor de 2 milímetros. Ya que está estirada la masa, se agrega el relleno y se dobla a la mitad. Con las yemas de los dedos se hacen los dobleces. Por último, se barnizaron con un huevo. Se mete a hornear a 180 grados de 20 a 25 minutos. Al final pude degustar de mi pastel. Nos dirigimos al cementerio del Real del Monte, donde se encuentran sepultados solamente alemanes y mineros. Todas estas tumbas están hacia el oeste, excepto una que es la del payaso Charles, donde esa tumba está en otra dirección, ya que su país le dio la espalda y él quiso que fuera enterrado de esa manera. Nos explicaron más historias. Una de ellas fue que Helen fue una hija de un gran señor que odiaba a los mexicanos y no dejó que su hija se casara con un mexicano, y ella se suicidó. Después visitamos el centro del Real del Monte, el cual me pareció muy bonito. Fuimos a comer a un restaurante buffet donde la comida estaba buena. Nos dirigimos a Hotel Sierra Verde, donde es un lugar muy bonito con glampings y un gran bosque. En la noche nos dieron un recorrido por el bosque y nos contaron leyendas. Al final cenamos y estuvimos un rato en la fogata. El último día de nuestro viaje fuimos a la ex hacienda de Tepeapulco, donde nos enseñaron a hacer barbacoa y pulque. Hacía bastante frío, pero era un lugar muy bonito y lleno de naturaleza. Para preparar la barbacoa, lo primero que se tiene que hacer después de sacrificar al borrego es colgarlo de cabeza para que se desangre completamente. Se debe prender el horno y mientras se pone a calentar se deben de cortar las hojas de penca, la cual tiene una técnica correcta de cortarlas, y también las espinas. Se ponen en fuego para tostarlas y que se puedan doblar. Nos explicaron que a la hora de tocar el maguey se deben de frotar las manos con tierra o de lo contrario puede causar irritación o comezón. Después se pone
alrededor del horno estas hojas para cubrir un cazo. Este cazo contendrá agua para hacer consomé. Se le pone garbanzo, arroz, ajo, cebolla, chile y epazote. Después del cazo se pondrá una rejilla donde previamente se pondrán las piezas del borrego. Se tapa perfectamente con las hojas del maguey y se pone barro blanco. Se deja ahí alrededor de 5 a 8 horas. Ahora hablaremos sobre el pulque. Nos dice que es la bebida de los dioses, ya que sirve para hacer muchas cosas. Los magueyes se deben de procurar plantar en una forma lineal, y para extraer el pulque se debe de tener una edad madura del maguey, que es aproximadamente a los 10 años, donde lo hará un tlachiquero, que es aquella persona que extrae el pulque. No cualquier persona puede hacerlo, y antes de empezar se debe de decir un verso. Para extraer el aguamiel hay que subirse al maguey y se tiene que quitar el quiote, y con ayuda de una cocote se extraerá el aguamiel y se fermentará en tinas de vidrio o plástico. Cada 15 días se debe agregar más aguamiel para que el pulque no muera. A diario se le debe estar raspando el maguey, pero el maguey puede durar de 3 meses produciendo pulque. Después de esto, si se quiere hacer curado, solo se le agrega azúcar y fruta. Para mí este viaje fue uno de los más bonitos, ya que nos ayudó a unirnos más como grupo y aprender muchas cosas.